En el mundo existen historias que desafían toda lógica. Relatos que, aunque suenan imposibles, están documentados. Uno de ellos es el caso del llamado Hombre de Tauret, un misterio que comenzó en un aeropuerto japonés, pero que hasta hoy nadie ha podido explicar. ¿Estás listo para conocer uno de los encuentros más extraños con lo desconocido? Año 1954. Aeropuerto Internacional de Haneda, Tokio. Un hombre caucásico, elegante y tranquilo, entrega su pasaporte en inmigración. Todo parece normal, hasta que los agentes miran el país de origen, Tauret. ¿Tauret? No existía tal país en ningún mapa. Así comenzó una historia que se ha convertido en leyenda, pero también en uno de los casos más desconcertantes del siglo XX. Quédate hasta el final, porque esto no es ficción. Esto ocurrió, y aún hoy, nadie tiene respuestas. El día era caluroso y húmedo. Decenas de pasajeros hacían fila para ingresar a Japón. Entre ellos, un hombre alto, de aproximadamente 40 años, cabello castaño claro y barba perfectamente recortada. Vestía traje gris oscuro, corbata y un maletín de cuero negro. Cuando llegó a la ventanilla de inmigración, entregó sus documentos con seguridad. Hablaba francés con fluidez, pero también entendía japonés. Los oficiales no sospechaban nada, hasta que vieron el pasaporte. El país de emisión decía Tauret. Los agentes pensaron que era un error. Lo revisaron varias veces, pero el documento parecía completamente auténtico. Los sellos, el papel, los detalles del diseño, todo correspondía a un pasaporte oficial. Pero ningún país llamado Tauret existía. Curiosamente, el hombre se mostró extrañado por las dudas de los oficiales. Con voz firme, les aseguró que Tauret era una nación milenaria ubicada entre Francia y España, que había nacido hace más de 1000 años y que su idioma oficial era una mezcla de francés, español y algo que llamó arameano occidental. Cuando le mostraron un mapa, señalando que entre Francia y España solo existía Andorra, el hombre frunció el ceño. Parecía profundamente confundido. «Esto debe ser un error. Mi país ha estado aquí durante siglos», dijo. El hombre de Tauret mostró otros documentos para confirmar su identidad. Licencia de conducir emitida por el gobierno de Tauret, cheques de un banco taurediano, e incluso una carta comercial de una empresa japonesa que supuestamente esperaba su llegada. Los documentos eran tan reales como cualquier otro. Nada en ellos parecía falso. Tenían marcas de seguridad, firmas, sellos. El nivel de detalle era asombroso. Los oficiales, cada vez más confundidos, decidieron contactar a la empresa que lo esperaba. Pero la empresa afirmó que jamás habían oído hablar de ese hombre, y tampoco conocían la compañía extranjera que él representaba. Mientras tanto, los oficiales consultaron con embajadas europeas. Nadie había oído hablar de Tauret. Revisaron mapas históricos, registros diplomáticos, bancos de datos, nada. Ese país no existía ni existió jamás. Y sin embargo, él juraba que era real. El viajero comenzó a alterarse. No entendía qué estaba ocurriendo. Insistía en que ya había visitado Japón 3 veces ese año, por motivos de negocios, que conocía el aeropuerto, que reconocía las calles, los letreros, que incluso había almorzado en un restaurante específico cerca del centro de Tokio. Los oficiales decidieron acompañarlo al restaurante, pero el dueño negó haberlo visto antes. En el banco donde supuestamente tenía una cuenta, no existía ningún registro con su nombre. En la embajada francesa tampoco había documentos, y la embajada española dijo lo mismo. Esa noche, las autoridades decidieron retenerlo en un hotel cercano al aeropuerto mientras investigaban. Le ofrecieron una habitación vigilada por 2 oficiales en la puerta. El hombre aceptó, aunque estaba visiblemente confundido. Antes de irse a dormir, repitió varias veces: «Mañana todo volverá a la normalidad». Quizá esto sea un problema temporal, una confusión, un error del sistema. No sabía cuán equivocado estaba. A la mañana siguiente, los oficiales abrieron la puerta de la habitación, y lo imposible había ocurrido.
El hombre de Tauret había desaparecido. La ventana del piso 10 estaba cerrada y sellada desde dentro. No había balcones ni conductos por donde escapar. Los oficiales que lo vigilaban afirmaron no haber escuchado ni un solo ruido. Nadie había salido. Nadie había entrado. Lo más extraño, sus documentos también habían desaparecido. Maletín, ropa, pasaporte, licencia de conducir, cheques, todo. Era como si nunca hubiese estado allí. La policía japonesa comenzó una investigación. Revisaron todas las cámaras del aeropuerto, habitaciones contiguas, entradas y salidas. No había rastro del hombre. El caso fue cerrado como incidente sin resolver. Desde entonces, el caso ha dado lugar a cientos de teorías. Algunas más científicas, otras absolutamente inquietantes. Realidad paralela. La teoría más popular sugiere que el hombre de Tauret provenía de una realidad alterna, un universo paralelo donde Tauret existe. Por algún accidente cósmico, entró en nuestra dimensión. Al ver que su país no estaba aquí, su mente no pudo procesarlo, y luego algo o alguien lo devolvió a su universo. Viajero del tiempo. Otra teoría dice que era un viajero del futuro o del pasado, atrapado en un momento equivocado. Quizás Tauret existió en una línea de tiempo diferente, y él fue arrastrado por un bucle temporal. Encubrimiento gubernamental. Algunos creen que el hombre era parte de un experimento secreto, tal vez un espía o un sujeto de pruebas de algún gobierno que intentaba manipular dimensiones o el tiempo, y que, al ser descubierto, fue extraído discretamente. Mentira elaborada. Los escépticos dicen que todo fue una invención, que jamás existió tal hombre, que fue un mito urbano que se exageró con el tiempo, pero hay documentos antiguos y testimonios que apuntan a que algo sí ocurrió. Error psicológico masivo. Otra teoría habla de una condición llamada paramnesia reduplicativa, en la que una persona cree estar en un lugar duplicado o erróneo. Quizás el hombre sufría un episodio psicótico, aunque eso no explica los documentos reales y la posterior desaparición. Hoy, más de 70 años después, el misterio del hombre de Tauret sigue sin resolverse. No hay pruebas concluyentes, pero tampoco hay explicación lógica. Apareció con documentos reales de un país inexistente. Describió lugares con total certeza. Conocía idiomas y tenía un comportamiento coherente. Luego, desapareció sin dejar rastro. ¿Fue un viajero de otra dimensión? ¿Un visitante de un universo que nunca debió cruzarse con el nuestro? Lo cierto es que, cada vez que abordamos un avión, quizá estamos un paso más cerca de algo desconocido, algo que no entendemos y que tal vez no deberíamos entender. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si fueras el oficial de inmigración ese día? ¿Habrías creído en su historia? ¿O habrías llamado a seguridad? Déjalo en los comentarios. Y si quieres más historias misteriosas como esta, suscríbete al canal. Porque en este mundo, y quizás en otros, los misterios apenas están comenzando.